Pues hoy vamos a estar meditando en Levítico capítulo 1 y durante este mes, que realmente ya quedan pocas semanas, estaremos estudiando y meditando sobre el Antiguo Testamento. Hoy específicamente sobre Levítico capítulo 1. La próxima semana habrá una predicación especial y el último domingo de julio estaré predicando sobre Números capítulo 20. Y para mí el Antiguo Testamento es un testamento muy importante. De hecho, en estas últimas semanas y meses, Dios ha obrado mucho en mi vida para indagar y estudiar más en el Antiguo Testamento. Estuve leyendo un libro que es sobre el Antiguo Testamento y el autor mencionaba algo muy importante que a mí me impactó. El autor mencionaba que él decidió estudiar el Antiguo Testamento porque eran las palabras que el Señor Jesús estudió durante su tiempo en la tierra. Y él decía, seamos realistas, el Señor Jesús no tenía el Nuevo Testamento en sus manos. Él enseñaba sobre el Antiguo Testamento. Y esa declaración para mí fue algo impactante y al principio un poco chocante, pero me hizo meditar más sobre acerca de lo que Jesús meditaba. No quiero decir que el Nuevo Testamento no es relevante, pero el Antiguo Testamento también nos enseña mucho acerca de la persona y del pensamiento de Cristo. Y hoy estaremos viendo acerca de la consagración. Por eso el título se llama Consagrándonos continuamente a Dios. Y este es el mensaje que se quiere transmitir desde el Holocausto. Pero no sin antes, quiero que recordemos que hace unos pocos meses pudimos tener en nuestra iglesia la primera dedicación de un bebé. Y creo que todos sabéis cuál es esa bebé. Esa dedicación es una costumbre muy habitual en muchos lugares, donde se pasa al frente, se ora por el bebé o la bebé y también por los padres. La dedicación transmite y comunica que los padres consagran su hijo al Señor, tal como lo vemos en varias personas en el Antiguo Testamento. También se comprometen los padres a guiar y conducir a su hijo en el Señor. Es realmente lo que se transmite en la dedicación de un bebé. Y como he dicho, es una costumbre típica en muchos lugares. Sin embargo, tristemente, en muchos lugares y en muchas ocasiones es simplemente eso, una costumbre más. No es algo que realmente se anhele en el corazón o que se viva diariamente como padres y en el caso también del hijo o de la hija. Y hoy veremos una verdad que Dios quería transmitir al pueblo de Israel para que ellos se consagraran continuamente a Él. Dios estableció un pacto con su pueblo para que se consagraran a Él. Sin embargo, ese hábito o esa costumbre que Dios quería transmitir a su pueblo, sí, se volvió simplemente como una costumbre más, como algo rutinario, como algo ritualista. Y realmente en Levítico encontramos el tema central que es muy importante. En Levítico el tema central es cómo servir a un Dios santo. Cómo servir a un Dios santo. Este es el tema central de Levítico. Así que cuando tú estudias el libro de Levítico, debes de meditar en esto. Dios quiere transmitir a su pueblo cómo deben de servirle. Y a este punto de la historia de Levítico capítulo 1, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto físicamente. Sin embargo, Egipto aún no había salido de los corazones del pueblo de Israel. Aunque salieron físicamente, espiritualmente el corazón de los de Israel estaba en Egipto. Un escritor comenta esto. En Éxodo vemos cómo Dios saca a su pueblo de Egipto. En Levítico vemos cómo Dios saca a Egipto de su pueblo. Ellos salieron de Egipto, pero en sus corazones estaba todavía el paganismo que había en Egipto. Dios salvó a su pueblo de Egipto,
con una razón primordial, para que le sirvieran. Es lo que Moisés le transmite a Faraón. Deja salir al pueblo para que sirvan y adoren a Dios. Este es el tema de Éxodo, salvación para servir. Así que en secuencia, Levítico invita al pueblo a servir en santidad. Es decir, porque Dios te ha salvado, tú debes de servirle en santidad. Teniendo esto en mente, ahora meditemos en el capítulo 1 de Levítico. En el capítulo 1 resalta mucho la expresión aroma agradable para el Señor. Si tú pudiste notar, en 3 ocasiones se menciona esto, aroma agradable para el Señor. Y ante esta verdad podemos concluir que el hombre por sí solo no es aroma agradable para el Señor. Las veces que se menciona en este capítulo esta frase es gracias al sacrificio o a la ofrenda que se ha hecho. Sin embargo, al mismo momento que vemos la condición humana que no es aroma agradable para el Señor, en el capítulo 1 también vemos que Dios provee un sacrificio para que puedas consagrarte a Él. Por un lado, vemos que el hombre no es aroma agradable a Dios, pero por otro lado, vemos que por esa misma razón, Dios provee un sacrificio para que pueda ser ese olor grato, ese aroma agradable para el Señor. Y en este sacrificio del holocausto vemos una verdad inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que era una verdad o un sacrificio al alcance de todos. Todos tenían la oportunidad de ofrecer el holocausto. Así que la verdad que encontramos es que porque Dios provee del sacrificio, yo debo consagrarme. Porque Dios provee el sacrificio perfecto, nosotros debemos consagrarnos diariamente a Él. Y en esta mañana vamos a responder a una pregunta. Si en Levítico encontramos el servicio en santidad y en Levítico capítulo 1 encontramos la consagración a Dios, la pregunta que vamos a responder es, ¿cómo puedo consagrarme continuamente a Dios? Porque Dios quería que su pueblo se consagraran, pero no solamente en un momento específico, sino que fuera una consagración continua y permanente. Así que en primer lugar, debemos reconocer y entender el significado del sacrificio. Y el holocausto era un sacrificio que se hacía justo a un lado del altar, donde podemos ver la imagen. Se entregaban a los animales, que vemos 3 tipos de animales, y los entregaban en el lugar de sacrificios, en el altar, se sacrificaba, y este sacrificio se realizaba continuamente, tanto por la mañana, por la tarde. Y en este sacrificio el animal era ofrecido totalmente. Y este aroma, como aparece aquí, este humo, se iba hacia el cielo, y eso todo lo podían ver. Así que podemos ver el significado del sacrificio en los versículos 1 al 2. Menciona que el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, es decir, desde el tabernáculo. ¿Por qué es importante esto? Porque a este punto de la historia, el tabernáculo ya había sido terminado y el Señor le da instrucciones a Moisés para usarlo. En Éxodo capítulo 40 vemos las instrucciones para usar el tabernáculo, y en Levítico vemos todas las leyes del tabernáculo. Así que Dios anteriormente les hablaba a Moisés desde el Sinaí. En Éxodo, Dios se revela a Moisés en el Sinaí. Pero a partir de Levítico en adelante, Dios se revela a Moisés desde el tabernáculo. ¿Qué podemos entender de esto? Que Dios empezó a habitar entre su pueblo y desea habitar entre su pueblo en santidad. Por eso vemos que el tabernáculo estaba en medio de toda la nación. Todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo. Dios está comunicando que Él está al alcance de su pueblo. Él deseaba habitar entre su pueblo, pero en santidad.
Ahora bien, la palabra sacrificio no está explícitamente en este capítulo. Si tú lo puedes leer, no vas a encontrar la palabra literal sacrificio. Sin embargo, consideramos que esa palabra está implícita por el acto de entregar un animal. Cuando entregas el animal y está bajo el fuego, es un sacrificio. Así que el sacrificio o esta palabra es de una manera implícita. Pero lo que sí está de manera explícita en este capítulo es la palabra ofrenda. Es la palabra que más se repite en este capítulo. Veamos el versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda del Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Vemos la palabra ofrenda. Y aquí quiero hacer una explicación un poco técnica, pero creo que será de mucha ayuda para entenderlo. Vemos dos palabras importantes: traer y ofrenda. En el hebreo, traer significa acercarse o aproximarse. Para traer algo tienes que acercarte. Y la palabra ofrenda, que quiere decir corbán en el hebreo, tiene una raíz derivada del verbo acercarse. Así que literalmente lo que el versículo quiere decir, una traducción literal sería: acércate a Dios con tu acercamiento. Para el castellano sería algo que no tiene mucho sentido. Acércate a Dios, acércate a Dios con tu ofrenda, acercamiento. Acércate a Dios con tu acercamiento. ¿Qué es lo que Dios quería transmitir? El hombre puede acercarse a Dios. Dios es un ser accesible, pero en santidad. Es lo que Dios está comunicando al pueblo de Israel. El sacrificio del holocausto era el sacrificio más común. Y la palabra hebrea para holocausto es subir. ¿Por qué indica esto? Por lo que hemos visto que ascendía el fuego y el humo. Pero más allá de esta palabra, el significado de la consagración del holocausto es la consagración. Que una persona se puede consagrar, dedicar a Dios. Dios quiere mostrarnos que el hombre se puede acercar a Él en santidad para que dedique su vida completamente y continuamente a Dios. Pero quiero que veamos 3 ejemplos del Antiguo Testamento de holocaustos. Hay 3 secciones o 3 veces en las que aparece holocausto en Génesis. La primera está en Génesis 4:4. Vayamos allí. Génesis 4:4. Recordemos, una de las frases que más se repiten en Levítico capítulo 1 es aroma agradable, ofrenda. Ahora notemos Génesis 4:4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y nota esa frase: y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Aunque explícitamente no se menciona que es un holocausto, pareciera ser que Abel ofreció un holocausto al Señor. Caín y Abel hicieron una ofrenda para el Señor, pero en el caso de Abel, él ofreció de los primogénitos la grosura de los mismos. Y Dios responde por la actitud de Abel, según Hebreos 11:4, que Dios miró con agrado a Abel. Así que parece ser que Abel estaba consagrándose a Dios y por dicha razón Dios lo ve con agrado. Otro ejemplo más es Noé. Génesis 8:20 al 21. Génesis 8:20 al 21. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Ahora detente por un momento y piensa, ¿Noé tenía la ley? No.
Noé no tenía la ley, pero él sabía que tenía que consagrarse al Señor. Nota el versículo 21. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Vemos nuevamente cómo hay una relación en el holocausto, una ofrenda, pero también el aroma agradable. Lo vemos en Abel, lo vemos en Noé y en último lugar lo vemos en Abraham. Vayamos a Génesis capítulo 22, versículos 1 al 8. Abraham en Génesis 22 del 1 al 8. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Después de estas cosas se refiere a después del nacimiento de Isaac, el hijo prometido, que por más de 10 años él estaba esperando al hijo que Dios le había prometido. Versículo 2. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre, Abraham, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Aquí vemos que Dios está probando la fe de Abraham. Después de darle a su hijo Isaac, después de esperar más de 10, 20 años, Dios le menciona que debe consagrar a su hijo, que debe dedicar enteramente y completamente a Isaac, su hijo. Esta prueba tenía como la finalidad la consagración total de Abraham hacia Dios. Dios quería que Abraham se entregara totalmente a Dios. Así que en estos 3 ejemplos, y con lo que vemos en Levítico, podemos meditar en primer lugar que sin sacrificio el hombre no puede acercarse a Dios. Dios quería comunicar que Él está accesible a su pueblo en santidad, pero sin sacrificio no podían acercarse a Él. Ahora bien, si es cierto que sin sacrificio no podemos acercarnos a Dios, podemos hacernos esta pregunta. ¿Nosotros hoy en día debemos de hacer un holocausto para acercarnos a Dios? Sin sacrificio no puedes acercarte a Dios. Entonces, ¿tú necesitas un holocausto para acercarte a Dios? Yo creo que es una pregunta muy importante que debemos de considerar a la luz de la Biblia. Y a este punto de la historia, en Levítico capítulo 1, cuando Israel está en el desierto, recordemos que Dios había hecho un pacto con su pueblo, Éxodo 19, 3 al 6, que menciona que vosotros seréis un pueblo, un reino de sacerdotes y gente santa. Y un pacto en la antigüedad representaba un contrato. Y un contrato tiene 2 partes. Una persona donde tiene los derechos y otra persona donde también tiene obligaciones y responsabilidades. Y un pacto en la antigüedad, que tenía un contrato, era entre 2 personas. Un señor feudal, un señor que era el señor, por decirlo así, el gobernante,
y un vasallo, alguien que dependía del feudal. Y lo que Dios hizo con Israel era un contrato por el cual Dios era el Señor y el pueblo, la nación de Israel, eran los súbditos que dependían del Señor. Sin embargo, ese pacto que vemos en el Antiguo Testamento ya no está vigente para el pueblo de Dios hoy. Recordemos lo que Jesús dijo en Lucas 22:20. Cristo dice en la última noche antes de morir: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Cristo al morir inaugura un nuevo pacto que es en su sangre. Nota esto que es muy importante, un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Hebreos 8 al 10 nos menciona que Cristo es el mejor pacto. Así que Cristo vino a cumplir la ley y gracias a su vida en obediencia, es decir, en cumplimiento perfecto a la ley, pero también en sacrificio, nosotros podemos acercarnos a Dios y agradarle. En otras palabras, tú y yo no necesitamos un sacrificio de holocausto para acercarnos a Dios. Necesitamos el sacrificio, no nuestro, sino de Cristo, para acercarnos a Dios. Segunda los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Cristo le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El creyente es santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Hebreos 10:10. Cristo es la ofrenda que se entregó en sacrificio por nosotros muriendo en la cruz. Cristo es el que se acercó, el que mostró su acercamiento para que otros se acerquen a Dios. Recuerda lo que significa traer y ofrendar. Cristo es la ofrenda perfecta. Efesios 5:2. Andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y nota lo que dice: ofrenda y sacrificio como fragante aroma. Ve que todas estas palabras se relacionan. Sacrificio con aroma agradable. Filipenses 2 del 5 al 8 nos demuestra que Cristo murió, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin sacrificio, las personas no pueden acercarse a Dios. Pero hoy en día, por el sacrificio perfecto de Cristo y por su sangre perfecta y su obediencia perfecta, tú y yo podemos acercarnos a Dios. También debemos de entender que Dios provee cómo acercarnos a Él. Dios está dando instrucciones de cómo acercarnos a Él. Recordemos que en Levítico capítulo 1, Dios le habla a Moisés desde el tabernáculo. Pero ¿por qué esto es importante? Porque Éxodo 40:35 menciona que Moisés no puede entrar al tabernáculo. Veamos Éxodo 40:35. Éxodo 40:35. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión, es decir, el tabernáculo, porque la nube estaba sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Dios le dice anteriormente: no puedes acercarte al tabernáculo. Y en Levítico capítulo 1, Dios le habla a Moisés desde el tabernáculo. Dios le está enseñando a Moisés que puede acercarse a él. Pero ese acercamiento tiene que ser en santidad. De ahí la importancia de todos los sacrificios descritos en Levítico 1 al 7. Dios quiere tener comunión con su pueblo. Dios desea que su pueblo se acerque a Él en santidad. Es lo que Dios estaba comunicando y lo que Dios nos comunica hoy en día. Tú y yo, a través de Cristo, podemos acercarnos a Dios. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo mismo
es la persona quien ha dado a conocer al Padre. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que por Cristo, tú y yo podemos acercarnos a Dios. Pero ¿cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? En santidad. Sin sacrificio no podemos acercarnos a Dios, y ese sacrificio perfecto es Cristo, y Dios provee cómo acercarnos a Él a través de Cristo. Ahora pensemos en nosotros. Sin sacrificio, tú no puedes acercarte a Dios. Sin el sacrificio de Cristo, tú no puedes acercarte a Dios, porque Cristo es el sacrificio perfecto para tu vida. Hebreos 10:12. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Dios provee cómo puedes acercarte a Él. Es solamente a través de Cristo. No puedes acercarte a Dios por tus méritos. No puedes acercarte a Dios por más buena persona que creas que tú eres. Solamente puedes acercarte a Dios en santidad por el sacrificio de Cristo. Ante esta verdad, ¿realmente has reconocido que el sacrificio perfecto de Cristo provee salvación para tu vida? Porque en tus méritos tú no puedes acercarte a Dios. Si tú ya has reconocido ese sacrificio de Cristo como el único medio para tu salvación, ahora pregúntate a ti mismo, ¿estás entregando continuamente tu vida a Dios como gratitud por la salvación que Él te ha dado? ¿Estás consagrando continuamente en santidad tu vida a Dios? La ofrenda del holocausto era voluntaria. Era una ofrenda voluntaria. ¿Tú estás ofreciendo voluntariamente tu vida a Dios? ¿Alguna vez has consagrado, dedicado tu vida a Dios? Cuando despiertas por la mañana, ¿oras a Dios y dedicas tu día a Él? O quizás debo preguntar, ¿a quién estás consagrando tu vida? ¿Estás consagrando tu vida a ti mismo para complacerte a ti? ¿Dedicar el tiempo solamente para ti y a nadie más? ¿Estás entregando tu vida completamente al pecado? ¿Estás consagrando tu vida a tu matrimonio, a tus hijos, a tu familia, a tu trabajo? ¿A quién consagras totalmente tus pensamientos, tus deseos? ¿A quién consagras tus anhelos? Debes de consagrar tu vida completamente y continuamente a Dios. Porque Dios provee el sacrificio perfecto que es Cristo. Nosotros debemos consagrarnos diariamente a Él. Teniendo esto en mente, quizás tú puedes preguntarte, ¿cómo puedo consagrarme continuamente a Dios? La manera en que tú puedes consagrar tu vida continuamente a Dios es a través del Espíritu Santo obrando en tu vida, no en tus fuerzas, sino solamente a través del Espíritu Santo. Por la bondad de Dios, Él te ha salvado a través del sacrificio de Cristo. Y es el Espíritu Santo que te impulsa, es el Espíritu Santo que te motiva por la nueva vida espiritual que tienes a las buenas obras, según Tito 3:3-8. Dice así, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros, es decir, consagrando nuestra vida totalmente al pecado. Dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador,
y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y el versículo 8 termina: palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para los que han creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Mientras antes te entregabas continuamente al pecado, consagrabas tu vida, dedicabas tu vida al deleite del pecado. Es solamente a través del Espíritu Santo que te impulsa a las buenas obras, a consagrar tu vida a Dios y no a la esclavitud del pecado. Así que ahora tú puedes consagrar tu vida a través de la guía del Espíritu Santo. No necesitas un sacrificio de holocausto. Si tú eres guiado por Dios a través del Espíritu Santo, dejarás a un lado los deseos carnales y te deleitarás en el servicio a Dios, como lo dice Efesios 5, del 2 al 5. Sabiendo esto, ¿qué tanto deseas ser guiado por el Espíritu Santo? Debes de consagrar tu vida a Dios a través de la guía del Espíritu Santo. Sin la guía del Espíritu Santo, tu carne te motivará a entregarte al pecado. Recuerda lo que dice Pablo en Romanos 7:21 en adelante. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley del que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Sin la guía del Espíritu Santo, tu carne te motivará a entregarte totalmente al pecado. Así que para consagrarte continuamente a Dios, debes de reconocer, en primer lugar, el significado teológico en Cristo. Cristo te ha salvado y Él es el sacrificio perfecto para que tú puedas acercarte a Dios. Pero también es importante reconocer, en segundo lugar, el alcance de ese sacrificio. Y es lo que nos describe Levítico 1, del 3 al 17. Levítico 1, del 3 al 17, nos describe tres maneras en las que una persona podía ofrecer el holocausto. Lo importante que debemos resaltar es que este sacrificio o esta ofrenda era entregada voluntariamente por cualquier persona. Debemos de pensar en las leyes del Antiguo Testamento a quienes estaban dictadas o determinadas. Hay leyes que solamente eran para los sacerdotes, leyes que eran solamente para los levitas y otras leyes que incluían a todas las personas. Y esta ley incluye a todas las personas. Y podemos ver ahora ciertas similitudes y diferencias del holocausto. La primera diferencia que vemos es que hay tres tipos de animales que se ofrecían. Por un lado vemos el becerro, versículos 3 al 20, vemos a un cordero, versículos 10 al 13, y al final vemos a aves en el versículo 14 al 17. Vemos similitudes, pero a su vez ciertas diferencias. ¿Cuáles son algunas similitudes? Vemos que eran sacrificios por un macho sin defecto. Vemos que en todos los tipos de animales se ofrecía la sangre. Sin importar que era un sacrificio o un animal pequeño o grande, en todo se ofrecía la sangre. Y en cada uno de ellos se partía o se dividía el cuerpo del animal. Y en cada uno de ellos había fuego y leña sobre el altar. Nos dice que se quemaban los sacrificios. En algunos se entregaban las entrañas y las patas. En las aves
Desde luego que no era posible porque eran animales pequeños, pero en cada uno de ellos vemos que se quemaba. Tanto en el becerro como en el cordero se quemaba absolutamente todo, aunque en la ave solamente la cabeza. Pero en los tres vemos que eran agradable al Señor, aroma agradable. Con esta tabla podemos ver que había similitudes y diferencias. Y con esto aprendemos por lo menos dos cosas. En primer lugar, vemos la esencia, un sustituto para expiación. Y esto lo vemos por las similitudes en los tipos de animales. Hay una similitud. En el holocausto se resalta que el oferente ponía las manos sobre la cabeza del animal sacrificado. Hemos visto una imagen donde estaba el sacrificio y las personas ponían sus manos sobre la cabeza del animal. Esto indicaba que la persona se identificaba como un sustituto con el animal sacrificado. Al momento de poner las manos, el sacrificio era aceptado para expiación. Nota el versículo 4. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación. ¿Hasta cuándo será expiación? Hasta que pone las manos sobre la cabeza. Porque el oferente está indicando que el animal es el sustituto. Alguien inocente murió en su lugar. Y el concepto de expiar implica satisfacer la ira de Dios a causa del pecado. Y aunque la expiación no era el enfoque más relevante del holocausto, era importante primeramente cubrir los pecados para posteriormente consagrarse a Dios. Notemos Levítico 9:22. Levítico 9:22. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz descendió. ¿Cuál es el orden para los sacrificios? En primer lugar, ofrendas por el pecado y en segundo lugar, el holocausto. Así que tú puedes consagrar tu vida a Dios, pero en primer lugar debes de reconocer la expiación de Dios. Puedes acercarte a Dios. Es el mensaje que Dios quiere transmitir. Es el mensaje que se transmite en el holocausto. Pero antes de consagrar tu vida a Dios, debes expiar tus pecados. La expiación nos demuestra la naturaleza santa de Dios. Nos demuestra que Dios es santo, que Dios no habita en el pecado. Dios está separado del pecado y requiere santidad para que te acerques a Él. Cristo es el sacrificio perfecto por el cual podemos acercarnos a Dios en santidad. Primero los Corintios 5:7, porque Cristo es nuestra Pascua. Él ha sido sacrificado. Notemos también que en los versículos 9, 13 y 17 de Levítico 1 se menciona la frase aroma agradable al Señor. Y esta frase indica satisfacer. Se satisfizo la ira de Dios al expiar, es decir, cubrir los pecados por el derramamiento de sangre del animal. Era necesario que el animal derramara toda su sangre, según Levítico 17, hombre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y en el sacrificio de Cristo, Él entregó totalmente su sangre. Mientras Cristo estaba en la cruz, no quedó ni una sola gota de sangre en su cuerpo. Él entregó totalmente su sangre para que tú y yo pudiéramos expiar nuestros pecados. Así que entendemos en primer lugar la esencia de este holocausto, que un sustituto ha muerto por ti,
una persona murió por ti para expiar tus pecados. Un inocente ha muerto por el culpable. Son las similitudes. Pero también vemos ciertas diferencias. Y esas diferencias en los tipos de animales nos enseñan la universalidad del sacrificio. El sacrificio era una ofrenda inclusiva. Todos tienen la oportunidad de ofrecer el sacrificio. Desde el versículo 2 en adelante, vemos que estas instrucciones son para la nación, no son para los sacerdotes. La descripción de la ofrenda del holocausto nos demuestra que el holocausto estaba al alcance de todos. Ahora piensa, ¿por qué había 3 tipos de animales? ¿Qué animal, de cierta manera, era el más caro, el más doloroso a entregar? ¿El becerro, el cordero o las aves? El becerro, un buey. Era el de mayor poder adquisitivo. Así que si una persona no tenía los recursos para entregar un buey, pues quizás podía entregar un cordero. Pero si una persona no tenía la solvencia para entregar un cordero, pues podía entregar ciertas aves. Así que esto nos enseña que todos podían consagrarse a Dios. La ley era inclusiva. Todos podían consagrarse a Dios. No importaba la clase social, porque no era para sacerdotes, sino que era para todos. No importaba la economía, porque si no tenías los recursos para ofrecer un becerro, podías entregar también una ave. Todos podían ofrecer voluntariamente el holocausto. Así que entendemos que esta ley era accesible para todos. Pero vayamos a aplicarlo a nuestras vidas. Aún más allá del sacrificio, lo que Dios quería era un corazón dispuesto. Dios no quería un ritualismo, algo que cayó el pueblo de Dios. El pueblo de Israel convirtió esto como algo ritualista, algo como costumbre. Siglos más tarde, el pueblo de Israel siguió ofreciendo holocaustos. Y recuerda, por el holocausto, Dios miraba ese olor grato, era agradable hacia Dios. Pero con el tiempo, Dios no se agradó de esos holocaustos. Mira lo que dice Amós, capítulo 5, versículo 22. Amós 5, 22. Amós está antes de Jonás. Amós 5:22. Dios está diciendo, aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Esto es algo rotundo. Vemos que en Levítico 1, Dios está mostrando al pueblo, puedes acercarte, sí, pero en santidad. El pueblo cayó en el ritualismo y no entregó sus vidas a Dios en santidad. Dios se deleita en la lealtad más que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Oseas 6:6. Dios no quiere ritualismos superficiales. Salmo 51:16. Porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto, menciona el salmista. Dios deseaba que su pueblo se acercara en santidad, no como un ritualismo. Podemos pensar que nuestros sacrificios actuales, por ejemplo, tiempo en la lectura de la Biblia, oración, evangelismo, asistencia a los cultos, cantar al Señor, pertenecer a algún coro, tocar algún instrumento. Podemos caer en el error de pensar que estos actos por sí solos agradarán al Señor.
podemos caer en el error de pensar que estos actos, simplemente por hacerlos sin consagrar nuestra vida a Dios en santidad, agradarán a Dios. Pero Dios desea un corazón sumiso. Dios desea un corazón dispuesto, un corazón agradecido, no un corazón ritualista. Dios desea un corazón sincero. Nosotros no tenemos el ritualismo de ofrecer un holocausto para que todos puedan ver este sacrificio y cómo el humo sube hacia el cielo. Pero sí tenemos otros ritualismos en nuestras vidas. No olvidemos que nosotros podemos agradar a Dios solamente por el Evangelio, no por lo que tú haces, no por tu asistencia a la iglesia, no por tus esfuerzos. Si la sangre de Cristo nos ha limpiado, realmente tú puedes agradar a Dios en buenas obras, en santidad y con un corazón sincero. Tito 2, 11 al 14 menciona, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿crees que tú estás exento del ritualismo en tu vida? ¿Crees que estás exento del ritualismo en tu vida? Déjame decirte que no. Tú y yo no estamos exentos. Todos podemos caer en el error de pensar que con nuestros sacrificios estamos consagrando a Dios. Tú puedes pensar que con más que tú leas la Biblia, estás consagrando tu vida a Dios. Es bueno que la leas, pero ¿cuál es tu motivación? Para esto, permíteme dar una reflexión. Hace poco más de un año, una persona que yo conozco se enfermó gravemente, estuvo a punto de morir, o al menos es lo que se relata. Esta persona es un creyente, pero la realidad es que antes de su enfermedad no se veía un testimonio de Cristo en su vida. Esa es la verdad. Dicha persona, por la gracia de Dios, recuperó su salud. Gracias a Dios que él está mejor. Sin embargo, después de su recuperación, esta persona asistía fielmente a los cultos. Esta persona comenzó nuevamente a tocar instrumentos en su iglesia, porque debo decir que dejó de hacerlo, pero también empezó a involucrarse en el servicio a la iglesia, aunque todo eso fue momentáneo. Esta persona consagró su vida a Dios, pero por un momento específico. Pasaron algunos meses y esta persona dejó de asistir fielmente, ya no tocaba instrumentos en la iglesia y no volvió a servir a otros en la iglesia. Tristemente, esta persona consagró su vida continuamente al Señor por un tiempo, pero no lo hizo permanentemente. Dios quiere que tú y yo consagremos nuestra vida continuamente, es decir, diariamente y permanentemente. Tú y yo podemos caer en el mismo error. Podemos consagrarnos a Dios continuamente por un tiempo específico, pero no permanentemente. Dios desea que nos entreguemos total, continua y permanentemente. Pero nota, totalmente. Dios quiere que te entregues totalmente a Él. Y cuando te entregues a Dios, no hagas de tu vida un ritualismo. No hagas de la vida cristiana un ritualismo. Recuerda que el holocausto era una expresión de entrega a Dios por su salvación. Porque Dios ha expiado tus pecados, personas se ofrecían holocaustos a Dios. Así que de manera de conclusión, porque Dios provee el sacrificio perfecto, que es Cristo, nosotros debemos de consagrarnos diariamente a Él.
diariamente y permanentemente a Él. Tú puedes consagrar tu vida continuamente y permanentemente a través de la guía del Espíritu Santo. Notemos un último versículo, Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tú puedes consagrar tu vida continuamente y permanentemente a Dios a través del Espíritu Santo. Es solamente por el sacrificio de Cristo que el hombre puede y debe consagrar su vida a Dios. Tu entrega a Dios es por gratitud por todas las misericordias a tu vida. Así que en esta mañana, medita en tu corazón si realmente tú has consagrado tu vida a Dios, si has consagrado tus pensamientos, tus acciones, tu servicio a otros, tu servicio en la iglesia. Y pregúntate si quizás has dejado de consagrarte a Dios. Pero recuerda, porque Dios provee el sacrificio perfecto, nosotros debemos consagrarnos diariamente y permanentemente a Él. Oremos. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias por tus misericordias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has salvado. Te damos gracias porque en Cristo tú has expiado nuestros pecados. Y perdónanos, Señor, si no somos agradecidos por esa salvación que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, si no hemos consagrado nuestras vidas enteras a ti por gratitud. Perdónanos, Señor, si dedicamos nuestros pensamientos, nuestro tiempo al pecado, a nosotros mismos, a otras personas, antes que a ti. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras actitudes y ayúdanos a vivir una vida que te agrade, una vida dedicada a ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.